Y pues bienvenidos a Animalaya, perdón, a la opinión de los borrachos. Después de mucho tiempo, después de muchos conflictos, por fin nos dimos este pequeño tiempo para conectarnos. Desafortunadamente el chingado Fer no nos pudo acompañar, pero pues estamos con la siempre exquisita compañía de mi buen Arturo. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí ya llegamos al noveno mes, al noveno piso y creo que esperando no vengan temblores aquí a nuestra querida Ciudad de México, porque pues esto ya estaría más cabrón de lo que ya está. El nivel 9, ¿verdad? Sí, la neta vamos de gane, pero todavía viene lo más pesado. Así es que no hay que confiarnos y seguir adelante. Y pues seguimos vivos, o sea, amigos y amigas que nos siguen en Facebook, seguimos vivos, vivitos y coleando. Si pensaban que nos habían secuestrado o estábamos muertos o nos había dado el coronavirus, pues no. Pues sí, pero asintomáticos, entonces no pasa nada. Estábamos de parranda, ¿verdad, David? Sí, así es. Nos fuimos a encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Un viaje astral, pero por fin ya regresamos con todo el gusto de seguir grabando, ¿no? Y de pues dar nuestra humilde y sencilla opinión. Una fiesta COVID, ya saben. Una fiesta de la espuma. Y durante este tiempo, que bueno, ya nos atrasamos un poco y por si apenas lo estamos grabando y de aquí a que lo subimos, pues ya va a pasar un poquito de tema, un poco de moda el tema, pero pues estaba muy caliente, ya que nuestro queridísimo estado tiburonesque se rechazó, dijeron él, a la ley del aborto. Al aborto nada más porque quieres abortar. Y pues esto nuevamente ocasiona mucha polémica, ¿no? Como digo, ya está pasando de moda, pero creo que es un tema que cada rato se vuelve a abrir el debate, ¿no? O sea, pasa y vuelve a empezar y pues bueno, aprovechamos para dar nuestra opinión, ¿no? Nuestro querido estado mojarresco, porque ni a tiburón llega, es mojarra. Sí, pues, ¿todavía está en la primera división los tiburoncines Ujaja? ¿O ya están evolucionando todavía? ¿O ya los descendieron o qué? No, ya están más que descendidos, ya son mojarra. En lugar de evolucionar, involucionan. Y pues sí, creo ahora sí que es un tema complicado esto del aborto, porque sabemos que genera bastante polémica, bastante frustración, sentimientos encontrados. Tal vez creo que es hasta una nueva religión, o sea, hacer pro aborto o antiaborto, o sea, entonces pro vida, ¿no? Pro vida, y exacto. Killers. Entonces es un tema bastante polémico. Esperamos el público querido y estimado pues tratar este tema con la mayor imparcialidad y pues que al final del día ustedes tienen la última opinión. Nosotros en nuestra humilde opinión de unos alcohólicos, tomen en cuenta, si es que no se crean todo eso nos quita mérito, ¿verdad? El hecho de ser alcohólicos, sino unos egresados de una facultad importante. Pero bueno, alguna idea interesante podemos tener por ahí, ¿no? Sí, aparte tampoco estamos tan majes, o sea, tampoco. Pendejos no somos, algo tiene que salir. Y como dices, es un tema muy complicado. De lo que me he dado cuenta es que para la gente que está a favor del aborto, no hay vuelta atrás, o sea, no... Si tú estás en contra del aborto, estás completamente equivocado, o sea, que para ellos como que la cosa está muy lógica, o sea, es que sí, por esto. Y pero sin embargo, si te pones a investigar y te pones a dar cuenta, la verdad es que los datos están para los dos lados, ¿no? Y puede ser una cuestión religiosa, una cuestión moral, una cuestión científica, incluso hasta una cuestión filosófica. Y si te sumerges, hay muchos argumentos válidos de ambos lados. Es realmente, como dices, un tema muy complejo. Y uno de los temas que más complicado es, porque creo que mucha gente dice que científicamente sí está la respuesta, pero creo que al final no lo está como tal, ¿no? Y es esa cuestión que dice en qué momento empieza la vida, ¿no?
en qué momento ese ser, ese parásito, como algunos le dicen que está dentro de ti, ya es un ser humano, ¿no? Ya merece vivir, o ya tiene vida, ¿no? O ya es malo que lo mates. Exactamente. Muchos argumentan que hasta que no desarrollen el sistema nervioso no pasa nada, otros dicen que es el momento de la concepción, otros dicen que cuando ya tiene mente, cuando ya tiene pensamientos. ¿Tú qué dices, mi estimado Arturo? Sí, pues es un tema difícil porque, como bien comentas, hay muchos puntos de vista, hay muchos datos y que son datos que uno puede decir están avalados por científicos. Pues ahí sí no es la opinión de un borracho cualquiera, son científicos que estudiaron en universidades prestigiosas y que unos dicen, ¿sabes qué? Pues la vida se genera desde el momento en que pues el espermatozoide fecunda al óvulo, y hay otros que te comentan otra situación y todo pues con datos científicos. Entonces hay bastantes puntos de vista, pero sí me gustaría comentarles, mi querido y estimados amigos y amigas que nos siguen, pues algunas opiniones de algunos científicos y pues al final discutir de esta situación que, pues voy a reiterar, cada quien al final del día pues, va a tener su opinión, y pues nosotros vamos a darles estos datos. En primer lugar, pues yo quisiera empezar con la opinión de un investigador que se llama Sergio Pérez Acebrón. Este cuate es un investigador del German Cancer Research Center, que está en Alemania, y habló acerca de esta situación del aborto, pero desde un punto de vista científico, y él comentaba, y voy a citarlo, que un electroencefalograma mide la actividad cerebral, tiene validez legal para decidir si alguien ha muerto, para decidir si alguien ha dejado de ser una persona viva, aunque otros órganos funcionen, aunque ese corazón siga latiendo. Se puede iniciar un proceso de donación de órganos, por ejemplo, de esos órganos que funcionan. Ahora bien, partiendo del punto opuesto, ¿cómo es el encefalograma de los embriones? Bueno, los de 6 semanas y hasta las 12 semanas carecen de actividad cerebral. A partir de la semana 13 empezamos a ver algunos destellos, neuronas que están migrando, que están conectándose. A partir de la semana 23 empieza a haber un encefalograma reconocible que empieza a parecerse poco a poco al de una persona. Si aceptamos la premisa de que usamos la actividad cerebral no solo para marcar el final de la vida, sino también para el principio, podríamos decir que no estamos legalmente ante una persona viva antes de la semana 23, o si somos muy, muy, muy estrictos, antes de la semana 13, el primer trimestre de embarazo. Yo entiendo que es un debate muy, muy complicado, pero los científicos no podemos y no debemos dejar fuera del debate lo que sabemos del desarrollo embrionario. Excelente, pero fíjate, como te digo, es un punto válido, pero ahí depende pues sí, del área en el que te sumerjas, incluso dentro de la ciencia, porque así como tú dices que la actividad cerebral puede haber hasta cierto tiempo, también mucha gente te dice que el momento en el que fecunda el óvulo, el espermatozoide y se incuba, ya se crea un código genético diferente, y que desde ese momento ya es un ser humano completamente aparte de la mamá o del papá o de cualquiera. Ya tiene, sí, un ADN único, ya tiene sus propios cromosomas, y pues tenga pensamientos o no, ya empieza a tener sobre todo derechos. Que como tú sabrás, en este bonito país, el Código Civil nos dice que desde el momento de la concepción ya hay capacidad de goce, ya hay derechos. Sí, y de hecho, hablando en este sentido, porque precisamente es un argumento que muchas personas dan, les voy a compartir lo que comenta un experto de la UNAM, que es especialista en biología evolutiva, que se llama Antonio Lascano, que hablando de este argumento que da aquí mi estimado David, dice que él, y lo cito textualmente,
tengo un cigoto que está vivo, se puede desarrollar, pero no es una persona. Si alguien me dice que es una persona en potencia porque tiene el mismo material genético, entonces una persona en potencia también es la placenta, que tiene exactamente el mismo contenido genético que el producto. Y dice que enseguida hace esta pregunta hacia el auditorio al que se estaba dirigiendo. ¿Dónde quedaron sus placentas jóvenes? Entonces, que inclusive comenta, hablando de esta situación, dice, pero no se vale el argumento que aparece en estos días en la prensa de que genéticamente un cigoto es una persona, porque potencialmente es una persona. Si a mí me quitan el apéndice, allí tengo la misma información genética que tengo en cualquier otra célula, salvo los espermatozoides de mi cuerpo. Entonces, hablando de estas situaciones de que yo también ahí veía estos dos puntos de vista que tú dices, David, que la vida inicia desde la concepción. Y Ajá. digo, bueno, en parte ahí es la lucha, porque me encontraba con este otro argumento de esa persona que nos dice, bueno, pues es que, y inclusive otros argumentos que comentan, bueno, es que una vida pues también es el espermatozoide. Entonces cuando un hombre pues, se masturba y eyacula, pues ya perdieron muchas vidas. No, ahí Pero vas a muy mí bien, ahí no, eso no tiene ahí totalmente a lo nada que que voy. ver, o sea, Bueno, esos son los argumentos que da mucha gente, pero, pero sí, son como argumentos que completamente pendejos, o sea, no. puedo entender que, o sea, lo que yo sí estoy de acuerdo con lo que tú comentabas, y es mi punto personal de vista, es de que, o sea, sí no puedes comparar con unas células, un esperma, o como aquí lo comenta esta persona, un apéndice, una placenta, que al final del día, pues, tú dices, siempre van a ser así, o sea, digamos, no tienen en un futuro, es cierto, no se van a desarrollar como una persona que va a tener pensamientos, va a tener sentimientos, o sea, simplemente son células que por sí solas, o sea, un esperma no puede crear nada. Exacto. Entonces, aquí el detalle, mi querido público, es que lo que podemos ver en un embrión que es fecundado es que no solamente es una célula y ya, o sea, no es una célula que va a desarrollar un órgano, un ejemplo. O sea, ustedes pueden ver que hay ya cultivos de órganos o que se quieren cultivar órganos a partir de células madre, y que para desarrollar tejido nuevo, etcétera. O sea, aquí no se va a desarrollar un órgano, se va a desarrollar una persona, como lo dice aquí David, con toda esa capacidad de goce, esos derechos, porque es que ahí pues está al final va a poder, va a ser un ser racional que va a sentir, no solamente físicamente, o sea, como aquí lo comentan los científicos, que, bueno, es que como no siente dolor, pues sí podemos matarlo. O sea, también va a sentir ahora sí que emocionalmente, o sea, entonces sí, ahí es una situación que por lo menos a mí sí como que digo, creo que sí, todavía yo me voy del lado de que pues es, para mí una vida inicia desde que se concibe, pero pues estas personas que dan su opinión, pues obviamente son gente que lleva su vida estudiando esto y que sabe, sí, claro. Pero mira, sí, a mí, ahí, bueno, nada más para terminar mi idea, lo que comentaba al principio la otra persona de que de la muerte, ¿no? De cerebral, es cierto, o sea, tal vez, y ahí sería otro tema para otro podcast, podemos decir, bueno, ok, es una persona que ya tiene muerte cerebral, etcétera, ¿no? Tal vez ya está de más que esté conectado, que esté sufriendo, que su familiar esté sufriendo, etcétera. Pero aquí es alguien que apenas va iniciando, que no lo puedes dar por descartado. No puedes decir, bueno, es que ya no tiene solución, o sea, es apenas alguien que se está formando. Entonces, creo que en ese sentido, el hecho de decir, bueno, es que no siente dolor, o sea, y por eso se puede abortar, pues, o sea, a mí se me hace como que algo hasta, o sea, no sé, a veces un poco frío, por decirlo menos. Sí, claro. ¿Qué dices, mi buen David?
Pues sí, como te digo, creo que al final del punto nadie está diciendo la vida se da cuando ya se desarrollaron los pensamientos, o nadie te está diciendo Ujú. la vida se forma cuando ya hay un código genético. Nadie te está diciendo la vida se desarrolla cuando ya hay un corazón, cuando ya hay un sistema nervioso. O sea, simplemente están diciendo a partir de la semana tal hay tanto. Y yo considero que cuando esté ese tanto ya hay vida, pero finalmente creo que nadie tiene la respuesta correcta. Entonces sí es muy difícil tomar una decisión. Aquí el punto clave, y también pues, podría entrar a debate si está bien o está mal esta interpretación de la ley, es que desde el momento de la concepción, científicamente o no tenga vida, ya tiene derechos y hay que respetar esos derechos. Así es. Así es. Y creo que en este sentido es la gran lucha legal que ahorita podemos ver, porque, como bien dices, o sea, las constituciones de varios países dicen es que la vida inicia desde la concepción, desde ahí ya tiene derechos esa persona, o sea, el derecho a la vida, a esa oportunidad de vivir y a ser protegido por el Estado. Y es lo que ahorita muchas personas dicen, bueno, es que como tal, pues no se puede considerar a esa célula, ese embrión, una persona, es una célula nada más, o sea, no vas a proteger a una célula. Que también habría que ver, ¿no? A partir de qué semana ya hay un corazón, a partir de qué semana ya hay respiración propia, o sea, porque también decir que es nada más una célula, no, pues tampoco lo sabemos a ciencia cierta. Es que es como ahorita hemos platicado, o sea, tal vez en ese primer día, pues no podemos decir, bueno, ya es un ser humano totalmente desarrollado todavía. No, para nada. Pero sí va en camino a eso, o sea, ya es, sí, ya tiene todo para empezar a formarse. Y lo va a hacer, o sea, no es como que sea un juego de hacer, o sea, ya está implantado el embrión, lo va a hacer, o sea, sí hay casos de abortos que no son inducidos, hay casos de muerte, pero las apuestas van hacia lo natural, es que sea un humano, o sea, ese es el proceso. No es como que sea un juego de azar y digas, ay, mira, ya fecundó el embrión, ya se implantó, a lo mejor iba a ser mamá, ¿no? O sea, ahorita la regla es que vas a ser, o que ya eres, ¿no? Otro argumento que veremos más adelante, mucha gente dice, es que mi cuerpo, mi decisión. Hay un activista importante que está en contra de esto, dice, es que no vas a ser mamá, es que ya eres mamá. Pero digo, eso lo veremos más adelante. Sí, que, bueno, ¿cómo ves el aspecto de los métodos que se están promoviendo para abortar, mi estimado David? Los métodos que se están promoviendo para abortar, pues mira, antes de un cierto periodo, que me parece que son antes de las 4 semanas, bueno, ahí ese dato sí lo desconozco, pero antes de que haya un cierto desarrollo del embrión, el método por excelencia para abortar es con medicamentos. El medicamento número 1 para esto es el misoprostol, no sé si has oído hablar de él. ¿Qué es la famosa pastilla del día 7? No. ¿O es otra? No. Y qué bueno que lo mencionas para aclarar eso. Recuerdo una vez que estábamos hablando de este tema ya en el terreno, que el PAPS ahí sí le falló. Digo, pues, tampoco es doctor, ¿no? Pero que decía es que el aborto... Lo que discutíamos, ¿no? Que decía es que ya hay vida y entonces está mal abortar porque, pues, desde el momento de la concepción ya estás quitando una vida. Y el PAPS me dijo, entonces la pastilla del día siguiente también es abortar. Uh-huh. Y pues no, nada que ver. Sí hago ese paréntesis, ¿no? Les voy a dar una pequeña clase médica de un güey que no tiene idea de medicina. A ver, baby, ya nos va la pastillita del día siguiente es un método anticonceptivo. La pastilla del día siguiente lo que hace es evitar el embarazo. Ajá, o sea, no tanto que destruye esa célula. Sí, evita, claro, que llegue el esperma. Son 3 partes. Lo primero que hace esto es evitar que haya ovulación. Uh-huh. Eso es lo que es el misoprostol. Evita que haya una evolución, pues, obviamente para que pues el espermatozoide llegue a algún lado. Vamos a decir, ya hubo una ovulación, ya anda por ahí en las trompitas el óvulo muy feliz, esperando a que lo penetren.
Lo segundo que hace la pastilla del día siguiente es crear ondas para que esa fecundación nunca se logre, para que el espermatozoide no llegue a donde está el óvulo. Pero ¿qué crees? Que ya llegó el espermatozoide y ya se fecundó. Ahí no está el embarazo todavía. Ese óvulo fecundado tiene que implantarse. El misoprostol, la pastilla del día siguiente, también hace eso. Lo que evita es que se implante, que salga todo a raíz de la menstruación. De hecho, un dato muy interesante que mencionaban, donde me informé aquí, si eran doctores que hablaban de la pastilla del día siguiente, es que si tú ya tuviste ovulación, el espermatozoide ya fecundó y ya se implantó, la pastilla del día siguiente no solamente no va a evitar que te embaraces, sino que va a ayudar al embarazo. Entonces, mira, ese dato no lo sabía. O sea, ¿cómo lo ayuda o cómo es que, en qué lo puede ayudar? Pues la neta, la explicación no te la tengo bien, pero pues sí escuché más de una vez que mencionaban eso, que una vez que ya está implantado el óvulo, la función creo que va más o menos el que, por ejemplo, adelanta, como decía, la ovulación, entonces como que de alguna manera ayuda a que el proceso se agilice. Pero ahí no te soy 100% claro, pero pues que de hecho, esta pastilla, como dime. un dato nada más, para que tengan que presumir ustedes en una práctica de borrachos, mis estimados y bien ponderados amigos que nos siguen, la píldora anticonceptiva, pues ahora sí que quien participó activamente en este invento fue un mexicano que se llamaba Luis Ernesto Miramontes, cuyo nombre aparece en la patente original. Entonces, inclusive este descubrimiento se hizo en México hace casi 70 años. Entonces, pues para que tengan ahí un dato curioso y pues sepan que un mexicano ayudó en la investigación y en la creación de esta pastilla. Y por otro día, la pastilla abortiva, que es el misoprostol, lo que hace es que acelera las contracciones para expulsar lo que se está allí implantado. Ese es el primer método abortivo que tenemos. Y el segundo, pues ya sabemos que es el quirúrgico, que pues te meten algo por ahí y pues aspiran ese producto. Oye, pero que, bueno, por lo que he podido ver luego en imágenes o videos, esto es algo muy cruel, ¿no? Como aspiran o hasta con pinzas, pues literal. Dicen que les arrancan parte por parte, ¿no? Al bebé, ¿no? Bueno. Sí, que ahí regresamos a lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Si estamos hablando de, como tú dices, unas simples células, pues posiblemente pues ni se entere, ¿no? Pero de todo, pues imagínate, es como si te dijera, bueno, ven, pues te vamos a arrancar en pedacitos, pero te vamos a sedar para que no sientas. O sea, que no haya... No, y aparte de eso, hay mucho riesgo de muerte, que no solo es por ser en forma clandestina, también hay mucho riesgo de que la mujer se quede estéril o que tenga infecciones o cualquier otra consecuencia de llevarse un aborto. O sea, por ejemplo, el misoprostol de que estamos hablando puede causar fiebre, puede causar diarrea, puede causar náuseas y puede tener efectos secundarios mucho más graves al momento de, pues sí, de abortar. De hecho, pues por eso es una parte de la lucha en la que quieren que se legalice, porque dicen, la gente va, compra de manera clandestina este producto, no es solo que vayan a la clínica, sino que consiguen el producto y ellas solitas se lo administran y pues puede ser muy grave. Entonces pues también es ahí donde se dice que lo que estamos buscando es que un doctor profesional me suministre el medicamento y que me pueda atender en cuestión si llega a haber alguna complicación y que mi vida no esté en riesgo. Porque sí son métodos, aunque sean simplemente medicinales, que sí pueden tener consecuencias importantes. Exactamente, y que, miren, este público, creo que muchas veces uno de los argumentos que más escuchamos es de que, es que, pues, si te importa realmente la vida, todo eso, pues, porque hay tanto niño en la calle, etcétera. O sea, eso es para otro tema. O sea, aquí ahorita lo estamos involucrando en sí en el aborto. Creo que obviamente sabemos que en toda vida humana pues hay condiciones tanto buenas como negativas,
pero pues eso no te puede quitar un derecho fundamental que es el vivir. El vivir, o sea, creo que toda persona pues puede, o sea, tiene ese derecho inalienable y ya, bueno, o sea, en tu vida te pueden pasar muchas cosas, o sea, tanto negativas como positivas, o sea, no puedes decir, bueno, es que ese niño, si nace, pues le va a ir muy mal, o sea, ahora sí que no sabemos. Sí, claro. Que de todos modos yo pienso que puede llegar a ser un punto hasta un poco válido, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar si es una cuestión moral muy compleja, pero digamos, yo soy pobre, no tengo ni para comer, vivo en un lugar donde las condiciones de higiene son mínimas, no tengo recursos y estoy embarazada o mi pareja está embarazada, ¿qué tanto vale la pena que lo traiga a la vida? Digo, no sé. A ti, Arturo, te ponen una pistola en la cabeza y te dicen, te vas a morir, güey. O sea, no hay de otra. O sea, en este momento te voy a matar. Sí. ¿Qué es? ¿Es que te arranque los dedos uno por uno hasta que te desangres y te torture? ¿O que ahorita te meta 3 plomazos en la cabeza y ni te enteres? Pues, bueno, o sea, unos plomazos, o sea, o bueno, si me vas a sedar y me vas a arrancar los dedos, pues No, te voy a arrancar pero igual te voy a matar. O sea, vas a sufrir, pero te vas a morir. no, pues mejor Y sí es un punto de vista muy crudo, pero creo que sí hay casos específicos, no todos, pero sí hay casos específicos donde sí se puede, pues, verlo de esa manera tan fea, pero decir sí, pues mejor que se muera de una vez a que se muera conforme al tiempo porque se murió de hambre o de una enfermedad. Sí, que de hecho igual, o sea, ahí también sería tema para otro podcast, o sea, por ejemplo, hay situaciones como, no sé si ya has de ver esta película que se llama Juno. Ajá, sí. O sea, es una chavita que queda embarazada y adopta, pues, ¿no? Ponen adopción al producto. desde el primer momento dice, bueno, pues yo creo que lo mejor sería ponerla en adopción y va buscando una pareja que pues realmente sí quiera hijos, o sea, que a lo mejor su esposa o el marido sea estéril y pues ahora sí que estén buscando un bebé. O sea, a lo mejor dices tú, bueno, o sea, no, yo sé que tal vez no en todas las situaciones puede haber esta opción, pero... No, y no te asegura nada que es que es un tema muy difícil porque sí puedes decir, o sea, lo pongo en adopción, pero es que pues ya es un juego de azar, o sea, no sabes si la familia que lo va a adoptar le va a ir bien o le va a ir mal, ¿no? Y también pues hay que considerar, no sé, los gastos médicos que vas a tener esos 9 meses que vas a estar gestando. Pero mira, ahí te va la contraparte. A ver. No son de aquí en México, pero sí de Argentina. Se hizo una encuesta y se descubrió que la gente adinerada, el sector económico fuerte de ese país, estaba a favor del aborto. Y los que estaban en contra, en su gran mayoría, era la gente de clase media baja para abajo, incluso de extrema pobreza. De hecho, hay una activista que buenísima, y bien chavita, que se llama Lupe Batallán, y ella dice que trabaja, no sé si has oído hablar de la Villa 31 allá en Argentina, es una de las villas más pobres, y allá se cuenta como Tepito de acá. Y dice que trabaja con gente de muy escasos recursos de esa zona y que ellos dicen que no es cierto, que ellos no quieren abortar y que los grupos abortistas que no los usen como excusa porque no es cierto. Que ellos sí buscan que se les den recursos, ellos buscan que se les dé ayuda económica, que se les dé empleos dignos, pero que no creen que el aborto sea una solución. Y entonces esta chava es lo que defiende, sí, es lo que no dice, usen a estas personas como excusa para pedir excusa. que se legalice el aborto. Pero digo, es que de hecho es lo que te iba a comentar, o sea, desafortunadamente se usa este tipo de personas como carne de cañón para las causas. Para decir, ya ven, o sea, estos pobres pues, están pobres porque tienen un buen de hijos y no se cuidan y o sea, está mal, o sea, hay que abortar, esa es la solución. Pero es como, por ejemplo, yo estaba viendo y leyendo acerca de varios temas que me salían porque tú buscas acerca de lo que estaba investigando
de cuándo se empieza a generar vida en un embrión, pero salen varios temas, muy aparte, pero del aborto. Y uno de ellos es que, por ejemplo, el caso de China, o sea, que de repente el gobierno dijo, saben que ya somos muchísimos chinos y ya pues, hay que parar, o sea, esto, y solamente van a poder las familias tener un hijo. Y me vale. Sí, entonces, claro. ¿Qué pasó? Que pues muchas familias decían, bueno, ¿qué preferimos? ¿Un hombre o una mujer? Ah, pues un hombre, porque un hombre pues va a poder trabajar, o sea, va a poder a lo mejor después sostenernos en la vejez, etcétera. Entonces se inició un aborto selectivo de mujeres. O sea, comentan que en China ahorita hay un desbalance en cuanto al número de hombres y de mujeres. O sea, que al parecer fueron como más de 50 millones de abortos selectivos en ese sentido. O sea, se llaman las niñas perdidas de China. Y no solamente en China, también en otros países asiáticos, en donde hubo esta situación en donde el gobierno dijo, bueno, ¿saben qué? Pues vamos a imponer esta selección artificial en donde solamente un hijo por mujer y nos vale. Entonces creo que cuando imponemos este tipo de situaciones, como por ejemplo otros han dicho, ¿saben qué? Pues hay que esterilizar a tantas mujeres pobres para que de plano ya no tengan hijos, pero dicen, aunque quieran. ¿Dónde está esa libertad personal que todos tenemos? Es que ahí sí entra el argumento que utilizan mucho los medios feministas que solicitan el aborto, su legalización, dicen eso, es que es mi cuerpo y es mi decisión. Y en eso que estás mencionando, pues ahí sí, o sea, ahí sí es tu cuerpo y tú